En el ejercicio número 2 se analiza lo que se llama el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es algo que se llama un campo escalar. Un campo escalar es algo que modifica el espacio alrededor, pero a los puntos del espacio les da simplemente un número. Entonces aquí se tiene una distribución de dos cargas a lo largo del eje horizontal. Esas dos cargas, aquí las tenemos Q sub 2 y Q sub 1, miren que están en términos de este número verde. De nuevo aquí se recuerda que ese número verde está relacionado con el documento de identidad a través de la suma de los dígitos. Tenemos la geometría, tenemos una geometría de un triángulo rectángulo porque me piden calcular el potencial eléctrico en un punto dado, en el punto A. Me están dando los valores de las cargas y me están diciendo los signos de las mismas. Carga Q sub 1 es negativa, carga Q sub 2 es positiva y me están diciendo el orden de magnitud, o sea, me están diciendo cuál es la unidad. En este caso son micrómetros. Y entonces si miramos el ejemplo acá abajo, en este ejemplo tenemos, por ejemplo, menos 50 microculombios, no son micrómetros, sino microculombios porque estamos hablando de carga eléctrica. Menos 50 microculombios, yo lo expreso de esta forma numéricamente, menos 50, y el microculombio lo expreso por 10 a la menos 6 culombios. Micro sería una millonésima parte, por eso lo coloco por 10 a la menos 6. Entonces, estos son menos 50 microculombios, por poner algún ejemplo, porque miren que aquí esas cargas están en microculombios. Así que dependiendo de su valor numérico, simplemente la tienen que multiplicar por 10 a la menos 6 y expresan la respuesta en culombios. Y entonces, en el ejemplo que les fue compartido, la geometría no es la de un triángulo rectángulo como la del problema, pero es semejante, de hecho se tiene una geometría triangular. Y se pregunta lo mismo, calcular el potencial en diferentes puntos. Esto es un ejemplo de uno de los libros guía. El potencial se calcula de esta forma. Aquí tenemos el símbolo de sumatoria. Aquí se utiliza lo que se llama el principio de superposición, que quiere decir que el potencial en un punto se genera debido a una distribución de cargas. Entonces, si se tienen dos cargas, el potencial en un punto es igual a la suma de los potenciales debido a cada carga. Si se tienen tres cargas, pues es debido a la suma de los potenciales debido a las tres cargas. Y así sucesivamente. Supongamos que me piden el potencial en el punto A, que está entre las dos cargas Q sub 1 y Q sub 2. Hay que tener en cuenta cuál es la distancia de separación de cada una de las cargas a ese punto A. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque me está pidiendo analizar el punto A. Solamente vamos a analizar ese punto. Observen la fórmula. La fórmula aparece en una suma de las cargas sobre la distancia que separa las cargas del punto donde se está analizando. Así que en ese punto A, el potencial se calcula así. 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga sobre la distancia. Más 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga sobre la distancia. Y si se tienen más cargas, pues hay que considerar las demás cargas acá como elementos en la suma. Y hay que tener en cuenta cuáles son las distancias. En este caso son esas distancias horizontales. Una de la carga naranja al punto A, que sería R1. Y otra de la carga azul al punto A, que sería la carga R2. En este ejemplo se tiene lo mismo. Se tiene una carga, se tiene un punto, se tiene otra carga, se tiene un punto. Entonces la fórmula a utilizar es esta. Pero hay que tener en cuenta cuáles son las cargas y cuáles son las distancias. En este ejemplo me dan las distancias. En este ejemplo había que calcularlas. Bueno, en el ejercicio de la tarea hay que calcular las distancias. ¿Cuáles distancias? Esta que está aquí como incógnita. ¿Por qué? Porque el problema me está brindando las otras distancias. Me las está dando en centímetros. Recuerden realizar, por favor, la conversión. Y entonces con esta fórmula para el potencial, ya lo que queda es realizar la sustitución de los valores numéricos.
Observen por favor que aquí en la sustitución, si la carga es negativa, se representa el valor negativo. Se representa el signo de la carga en la fórmula. En la fórmula no aparecía negativo acá, pero ya al reemplazar el valor numérico, sí lo coloco negativo. Entonces tener mucho cuidado con ello. De hecho, en el ejercicio de la tarea hay un valor negativo de carga, el enunciado lo dice. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con ello, pero son solamente dos elementos, no son muchos, ese cálculo debería salir rápido, sale algo como esto. Entonces, conociendo cuáles son las cargas, conociendo cuáles son las distancias, ya con eso se puede calcular el potencial. Y se les da una ayuda en esos ejemplos resueltos para calcular el lado de uno de los catetos de un triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que la geometría que tiene el problema de la tarea es la de un triángulo rectángulo.